Bien, aquí tienen un texto, ustedes tienen ahí esto, vamos a estudiarlo. Instalaciones de agua potable fría para una vivienda. Les estoy hablando ya de muchos detalles que ya hemos visto, ¿ya? Y otros que no. Una de las cuestiones que ustedes tienen que saber desde el inicio, que la presión calculada en un artefacto más desfavorable de la red de agua fría debe ser igual o mayor a la mínima admitida. Y esa es de 5 metros de columna de agua o 5 bares. ¿Y cuál es el artefacto más desfavorable? Ya hemos dicho, es el artefacto que más pérdidas de carga tenga en el sistema y por lo tanto menor presión posible. Si ese artefacto tiene esas condiciones y cumple esta tácita condición, quiere decir que los demás van a ser de presiones mayores. Por lógica consecuencia, ¿no? Si el peor cumple, los otros van a cumplir. Bien, hemos hablado del sistema directo, que no tiene bombeo ni tiene almacenamiento. ¿Por qué? La presión y el caudal son suficientes para llevar el agua al último artefacto sanitario de la vida. ¿Ya? Y los otros, también el otro sistema que vamos a chequear acá, es el sistema indirecto, que si bien la presión es buena, pero no el caudal es insuficiente, por lo tanto hay que almacenar en un tanque elevado, ¿no? ¿Ya? No es el ideal. Y el otro sistema, con bombeo, hemos dicho que vamos a ocuparnos ya en la parte del bombeo, es especialmente en edificaciones cuando tenemos que suplir la falta de presión con una bomba y la falta de caudal con un tanque. Y puede ser con 2 tanques, puede ser que pongamos una cisterna en la parte baja, a nivel piso, y un tanque elevado en la terraza. Entonces, eso es un tema que lo vamos a ver, como has dicho, aparte. Ahí, obviamente, tanto la presión como el caudal son insuficientes o deficientes. Bien, hemos visto ya cómo se traza la red, todo eso, ¿no? Los planos que hemos dicho, todo ahí está la normativa, ¿ya? Hemos mostrado aquí esta simbología para artefactos sanitarios y para accesorios, codos, etcétera, etcétera, ¿ya? Que se debe poner en planimetría. Ahí está, por ejemplo, aquí una T, ¿no? Todo de ahí tienen que sacarlo. Y ahí verán ustedes algunas cosas también que son usuales. Miren. ¿Ya? Bien. Esa es la simbología. Y de los accesorios también vistos en planta, vistos en perfil, están acá. De lavamanos, lavaplatos, etcétera, etcétera. Antes teníamos unas plantillas que calcábamos nosotros con grafos en nuestros planos. Ya venían las plantillas en escala 1:50, 1:100, etcétera, etcétera. Ahora vienen dibujos, tienen esas plantillas ustedes en AutoCAD. ¿A ver? Tienen eso, ustedes ya. O en este caso deben tenerlo también en el vector, ¿no? Bien. Entonces, secuencialmente habíamos dicho que cada artefacto sanitario tiene un caudal que hay que asignar. Lavanderías, lavaplatos, etcétera, etcétera, cada uno. Y nosotros aconsejamos 2 planillas para eso. Esta del Ministerio de Agua Potable, del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, ¿no? Ahí está, que hay que justificar que tiene un valor más alto. Y la otra, la tabla o planilla que los di, que no está por aquí, de los artefactos sanitarios actuales en el mercado. ¿Ya? Bien, entonces el trazo de la red, habíamos visto como ejemplo, la red de agua fría está de azul, y les había dicho también que se la puede trazar con trazos, línea, 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 sino de negro, ¿ya? Especialmente para las fotocopias, porque a veces las de color no salen bien. Ahí está, no voy a volver de nuevo a eso, ¿ya? Habíamos hablado también la isométrica, que hay que hacer el esqueleto de la red, incluso hemos visto un video, en 3D, en proyección isométrica, X y Y, recordando que esa proyección espacial tiene separación de X cada 120 grados.
para arriba, para abajo, izquierda y derecha, tal como está ahí. ¿No ve? Y ustedes tendrían que haberlo visto en dibujo técnico cuando han hecho isométricas de cuerpos en el espacio. ¿Bien? ¿Está bien? Entonces aparecen isométricas de este tipo, ¿no? Una isométrica directa, sin tanque, ¿ya? Donde podemos representar de esta forma, ¿no? Los bastones de los lavamanos, lavaplatos, duchas, inodoros, etcétera, etcétera, cuyas alturas están referenciadas. Y seguidamente yo les había dicho que había que identificar desde el medidor cuál es el artefacto que más recorrido tiene y que más accesorios, como codos, válvulas, test, etc. En este caso, por ejemplo, aquí por dentro de la ducha. Y ahí se lo vamos a poner el número 1. A ver, aquí está, tal cual. Y después poníamos en isométrica a todos los puntos terminales o de entrega de aguas a los artefactos, chicotillos, secuencialmente 2, 3 en cada ramal. Después los nudos 4, 5. ¿Por qué? Así podemos decir tramo 1, 4, tramo 2, 4, tramo 4, 5, tramo 3, 4. Ya ve, es más fácil. Vamos de un número menor a un número mayor. Terminado de numerar el ramal más lejano, nos vamos ya en reversa hacia el medidor. Y ahí también ponemos los puntos terminales privilegiando. 6, 7, 8, 9. Los puntos de entrega. Y vamos después a los nudos. 10, 11, 12. Un nudo no es un codo. Un nudo es donde intervienen 2 tuberías o más. ¿Ya? Como está aquí. Una vez que ya tengo aquí, que he llegado, por ejemplo, aquí hasta el 13, ¿no? Yo me sigo volviendo hacia el medidor, ramal por ramal. Y 14, 15, 16, 17, 18, con la misma metodología. Privilegiando los puntos terminales. 19 y después voy 20, 21, 22, 23 y así, ¿no? 24, 25, 26, 27, este número, hasta llegar en este caso al 28, que es el medidor. No vamos a calcular aquí en cuanto a diámetros, o perdón, a presiones, todos los tramos, sino vamos a calcular el tramo de recorrido directo del agua desde el medidor a ese artefacto sanitario, sin ir por los ramales. Por ejemplo, va a ser el tramo 1, 4, 4, 5, 5, 13, 13, 19, 19, este será el 24, 25, 26, 27, 28. No he entrado a los ramales, recorrido directo. Esa es la ruta crítica. En ese tramo vamos a calcular pérdidas de cargas y presiones en el artefacto más desfavorable. Necesitamos saber cuál es la sumatoria de pérdidas de cargas en ese recorrido directo hasta el punto D. Y vamos a aplicar a eso la ecuación de energías de Bernoulli, que hemos visto en pérdidas de carga, donde la presión en el punto más desfavorable, en D, va a ser igual a la presión medidor menos la sumatoria de cargas de eso, de ese recorrido que estoy diciendo, y menos el desnivel entre el medidor y el artefacto más desfavorable. Puede estar en el mismo piso, pero en este caso de la ducha va a estar a 2 metros del medidor. ¿A ver? Ahora, si estuviese en el otro piso, si fuese de D6 el más desfavorable, tendría que sumar la altura de piso, que en este caso se ve que es 3. ¿Ya? Todo eso está ahí. Bien, y lo hemos dicho también. Ahora, lo primero que procede, en este caso estamos hablando del sistema directo de este medidor, es calcular los diámetros, y aquí sí, tramo por tramo. Fíjense, tramo por tramo. Con esta formulita que ya hemos dicho que vamos a utilizar. Raíz cuadrada 4 veces el caudal sobre la velocidad por pi, que es 3,1416. Y aquí el caudal sí o sí tiene que entrar en metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Sí o sí. Tal como estoy indicando. Y vamos a nosotros manejarnos, aunque no nos manejemos como hace William, normalmente de 1,5, de 0,5 a 1,5 hasta 2,5 metros por segundo si hay bombeo. En nuestro medio, por ejemplo, todos los sistemas son por bombeo. No hay gravedad. Entonces, no hay por gravedad. En zonas del oriente, del occidente, muchos sistemas pueden ser por gravedad. ¿Ya? Aquí no, desde nuestra red, si ustedes ven, Salapag aplica bombeo desde los pozos a tanques y de los tanques a la red.
y así en la mayoría de las cooperativas. Por lo tanto, nuestra velocidad puede llegar en su caso hasta 2,5 metros. Entonces, hay que elegir la velocidad, ¿no? Hay que elegir. Uno tiene que elegir. ¿Con qué criterio? Cuanto más chica es la velocidad, por ejemplo, con 0,5, el diámetro va a ser mayor. Y ese es inversamente proporcional. Si aquí pongo 1,5, este diámetro es mucho menor que si pondría la velocidad 0,5. Entonces, eso me va a servir para jugar. ¿Con qué objetivo? A menor diámetro, mayor pérdida de carga y menos presión. Ojo. ¿Ya? A menor velocidad, va a ser mayor diámetro, menos pérdidas de carga y mayores presiones. Ahí va. Parece trabalenguas, pero es cierto. ¿Ya? Entonces, aquí estoy diciendo todo eso que estoy explicándonos. Ahí está la tabla que normalmente vamos a utilizar nosotros, que es la del mercado actual de artefactos sanitarios, ¿no? que es más real, y con el tiempo, si ustedes ven, han ido achicándose por artefactos sanitarios. ¿Ya? Y por lo tanto tienen menor caudal que esos que tiene el ministerio de hace mucho tiempo. ¿Ya? Ahí están todos. ¿Ya? Bueno, ahora sí entramos aquí. Aquí nos vamos a detener un poco más. Hay dos métodos que podemos aplicar. El método lógico del caudal mayor, de cada ramal, y el método probabilístico, donde QA es la sumatoria de caudales por un coeficiente de simultaneidad, parecido a las formas de los circuitos eléctricos. ¿No ve? Este es el método más utilizado, este. Método lógico del caudal mayor. ¿Qué quiere decir? A ver, aquí les voy a explicar la isométrica. Ese nombre lo hemos puesto nosotros. Por ejemplo, yo quiero calcular las pérdidas de carga, ¿ya? Del tramo 4,5, viniendo de allá. Y he hallado 1,4 y he hallado 2. 4,5. ¿Cuál es el caudal mayor que converge allá? ¿Ya? Ese tendría que decir cuál es el de 2,4 o el 1,4. No la suma de los dos cuantos antes hacía. Si el caudal que viene de 1,4 con el inodoro es mayor que el caudal de la ducha 1,4, yo utilizaré el del inodoro para calcular este, de 4,5. Fíjense que estoy yendo en reversa. El agua va en dirección contraria, ¿no? Yo estoy viniendo calculando en reversa, como en los edificios. Uno calcula desde arriba, planta por planta, pero construye desde abajo. ¿No ven? Igual aquí. ¿Listo? Por ejemplo, aquí, si yo llegaría a calcular el tramo 12-13, yo tengo que decir cuál de estos tramos adyacentes que concursan al 13 es mayor. El 12-13 o el 5-13. Pero, hay dos cosas. Aquí hay que ser lógico, por eso dice lógico, caudal mayor. Este ambiente, que puede ser un baño, una cocina, etcétera, es un baño, se ve. Por ejemplo, lavamanos, inodoro, ducha, es otro baño. Aquí puede haber una persona utilizando cualquier de estos artefactos y aquí también. Entonces, en estos casos, cuando los tramos son concurrentes de resultantes de ramales, se suma aquí el caudal que va a circular de 13 a 19, va a ser el de 12 y 13 y el de 5 y 13. ¿Por qué? Porque puede haber simultaneidad aquí, donde estoy remarcando, puede haber una persona utilizando esto y aquí otra. Pero internamente no. Por ejemplo, el tramo 10-11, o es 7-10 o es 6-10, uno de los dos mayores. Ese es el método del caudal, el método lógico del caudal mayor. Lo decimos lógico porque hay que utilizar lógica. ¿No ven? Lo mismo aquí. Cuando estoy calculando el 19-24, que es el 24 aquí, converge el 18-19 y el 13-19. Aquí, ¿qué pasa? Aquí puede haber una persona y aquí otra. Se suman los dos para hacer esto.
pero no así internamente. Aquí internamente no va a haber esa posibilidad. Ni en este ramal, ni en este, ni en este. Va a ser el caudal mayor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que llamamos nosotros el método del caudal mayor. Primero, entonces, tenemos que calcular todos los diámetros con sus propios caudales, con estos caudales. ¿Ya? Todos los diámetros. Aquí, por ejemplo, a ver los diámetros. Una planilla. A ver, de diámetros. Voy a ver un ejemplo aquí. A ver. Ya. Listo. Aunque es un método probabilístico, pero el diámetro se va a calcular de la misma forma. Miren el diámetro. Aquí está el diámetro. Que inicialmente se calcula en metros y se lo convierte a pulgadas. Tramo por tramo. 1, 4, 2, 4, etcétera, etcétera. Yo veo en el tramo 1, 4, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hay? Aquí está. 1, 4. Es una ducha. ¿Cuál es su caudal de la ducha? 0,15 litros por segundo. Con ese caudal, ¿no? Yo voy a calcular su diámetro. Ahí está el diámetro, 6 cuadrados, 4 veces ese caudal, que va a estar en metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Eso vamos a hacer tramo por tramo. Olvídense en estos momentos de esta parte. Después vamos a ver. Tramo por tramo, con cada caudal voy a calcular su diámetro. Entonces, ahí sí, yo tengo que calcular el diámetro 1 a 4. ¿Con qué caudal? Con el caudal de la ducha. 2 a 4. ¿Con qué caudal? Con el caudal de lavamanos. 4 a 5. A ver, ¿cómo voy a calcular ya? Con el caudal mayor, porque es un caudal de tránsito. Porque si ustedes aquí un poquito utilizan lógica, en estos dos, una persona que entra al baño va a utilizar un solo accesorio, un solo artefacto sanitario. No va a utilizar todos al mismo tiempo. No va a estar sentado en la taza abriendo la llave o el grifo de lavamanos, abriendo la ducha, etcétera, utilizando el bidet. No. O va a hacer nomás sus necesidades en el inodoro y punto. Después se irá a lavar las manos. Entonces, de a uno. Eso ocurre aquí, entre el 4 y 5. Esa es la lógica ahí. O es el lavamano o es la ducha. El mayor. Con ese caudal mayor se calcula el diámetro, no la pérdida de carga también. En cambio, estos directos, 3 a 5, se calcula con el caudal del artefacto que está ahí, el inodoro. El 5 a este punto 8, yo calcularé con el caudal mayor que converge ahí, este 3,5 y este 4,5. ¿Cuál de esos dos es el mayor? No la suma. ¿Ya? Esa es la lógica. Esa es la lógica. Por eso el método del caudal mayor. Ese es el sentido del cálculo, donde nosotros tenemos que hilar bien. A ver, aquí está mejor. Ya, esto hemos pasado. Es el mismo, tan solo que está en PDF. ¿No? Cada vez que cambio software, especialmente el famoso Office, ya una versión destroza la otra, ahora ya no son tan compatibles, ¿no? Hay muchos errores que nos acumulan no solamente en el Word, sino en Excel, en el PowerPoint, etcétera, etcétera. Bien. A ver, vamos a sacar más espacio. Debemos de sacar espacio. Estoy ahí. Bien. Eso nos ha hablado. Ahora vamos a este ejemplo y ahí vamos a explicar más. Contando con la isométrica de una red de agua fría de tuberías de PVC en una vivienda de 2 plantas, se ha proyectado un sistema mixto directo, sin tanque. Se necesita hallar los diámetros de cada tramo de la red, cuya isométrica se muestra en la figura 10. Y también comprobar que la presión en el artefacto más desfavorable sea mayor o igual a la presión de 5 metros columnado, que es la mínima. Teniendo en cuenta que la presión en el medidor es de 20 metros de columnado. Ya ven, ojo, si no tengo la presión en el medidor, tengo que hallar la presión en el medidor desde el punto de toma en la calle, desde la red pública. ¿Ya? Desde allá.
Pero siempre en este caso, la referencia de cálculo va a ser el medidor. Ya hemos dicho que la acometida es desde la red pública, desde el punto de toma, hasta el medidor. Eso no es parte de la red, es acometida. ¿Ah? Bien, hemos hecho el dibujito, todo eso que hemos explicado de la isométrica, ¿no? De la planta alta y planta baja, como ese. Y se tiene la red numerada desde 1, aparato más desfavorable, hasta el número 28 medidor, como yo os he explicado, ¿no ve? Ya está. ¿Por qué no pongo uno que está con 14? Porque a simple vista, desde el medidor, ese no es el que más pérdidas de carga va a tener, no es el más lejano, no es el que tiene más accesorios, codos o T. Se nota que es este. Tampoco va a ser este que está aquí con el número 6. ¿No? Miren, este es un ramal anterior, y este que hemos puesto uno tiene 3 metros más aquí, 12 metros, etcétera, etcétera, hasta llegar a la lucha. Si hubiera dudas, hay que hacer 2 veces los ejercicios, con 2 probables artefactos más desfavorables, y tomar realmente aquel que tenga menor presión. ¿Lo ve? Bien, eso nos está diciendo el procedimiento que yo me he dado el trabajito de poner, ¿no? Paso a paso. ¿No? Ahí dice, se procede al cálculo de... Entonces aquí estamos utilizando estos caudales artefactos por ejemplo, la ducha, normalmente va a ser esta, salida de chorro ducha. A ver, ya, 0,15 litros por segundo, que para mi cálculo de diámetro tendré que dividirlo entre 1000. Va a ser 0,015. La bañera o tina va a ser esta DN15, 0,15 litros por segundo, dividido entre 1000 metros cúbicos por segundo. El inodoro, este es el común, este DN15, o de mochila, o de tanque, 0,15. En cambio, este grandote no, es un inodoro especial de descarga directa, 1,5. Utiliza mucho caudal, ¿no ven? El mingitorio, ¿no? Para la orina, este es el único, 0,30. El bidet o bidet, ya ve, 0,12. ¿Cuál es la pileta de lavar y cuál es la pileta de cocina? La pileta de lavar es la lavandería, común y corriente. Este es pico curvo de N15, es su caudal, 0,12 litros por segundo. La pileta de cocina es el lavaplatos. ¿Ya? Es el lavaplatos. Y ese vamos a utilizar también el de 15, el 0,12. Perdón, de cocina de 15, 0,12. Ya. El electrodoméstico, lavarropas y lavavajillas son los eléctricos, porque tienen las mujeres y lo hacen funcionar a corriente. Esos son 0,25 y 0,15. Ahora aquí entran los calentadores de agua caliente, calefones, termotanques, calefón eléctrico para ducha también. ¿Ya ven? ¿Eso por qué? Porque se recibe una agua fría que esa la van a calentar. ¿Está bien? Entonces vamos a utilizar esa, tal como os dice así, como yo lo estaba explicando. Ahora fíjense aquí la explicación. Los tramos intermedios o de tránsito entre 2 nudos, ejemplo, tramo 4, 5, 11, 12, 17, 18, 18, 9, tienen 2 metros para su cálculo, que se tomará en cuenta cuál caudal del tramo. ¿No ve? En el caudal mayor, aquí incide el caudal mayor de todos los artefactos sanitarios en cada tramo del ramal, desechando los menores. Solo los bastones se calculan con sus propios caudales de artefactos. Ya ve, este método probabilístico todavía no lo vamos a ver. ¿Ya? Para el método A, o sea, ¿a qué se refería? Es de tránsito, ¿no? Que no tiene ningún artefacto sanitario que están alimentados, pero están llevando agua para otros artefactos. Este 4.5 es de tránsito. 5.13, 5.19, aquí mismo. 11.12, 10.11 son de tránsito, pues están al medio. ¿No ven? A eso se refería aquí. Ahora, vamos con el método de caudal mayor lógico. Entramos intermedios de tránsito, de acceso casa. Posteriormente veremos cómo en el proceso el mismo problema con el sistema directo utilizando el método probabilístico. Ya vamos a ver después. Ahora fíjense, esto quiero que atendan bien.
Tramo 1,4. Artefacto, ducha con salida de chorro, cuadro 2. Hemos visto la tabla. Caudal, 0,15 litros por segundo. Dividido entre 1000, 0,015 metros. Velocidad, hemos salido 1 metro, 0,5 a 1,5. ¿Por qué he tomado este caudal? Porque en 1,4 hay un solo artefacto sanitario, esta ducha. Nada más. Aplico la formulita que es esta. ¿Ya? Y he tomado 1 metro por segundo. Ya después podré hacerlo más grande o más chica la velocidad. Y me sale esto, en metros. Lo vuelvo milímetros y me sale media pulgada. Y aquí tengo una guía, porque si no voy a tener que estar utilizando reductores o ampliadores de diámetro. Miren, diámetros recomendados. ¿Ya ve? Los artefactos ya vienen con un diámetro para enchufarlo ahí, ¿no? Con su chicotillo. Si me sale 1 pulgada al lavatorio o lavamanos, no puede. Yo sé que es medio. No lo voy a ir al fabricante y decir, fabríquemelo uno de 1 pulgada. No. ¿Lo ve? No puede ser. Entonces el cálculo está mal. Ahí tenemos que llegar nosotros. Listo. Tramo 2, 4. Inodoro. ¿Ya ven? Son ramales. 2, 4. Son los bastones. Y hay uno solo, el inodoro. Entonces, ahí voy, con su caudal del inodoro, lo pongo en metros cúbicos por segundo. Y entonces, inicialmente estoy utilizando 1 metro por segundo. Reemplazo todo en el diámetro y otra vez tengo media pulgada. ¿Qué tal si me he salido 3/4 sabiendo que debe ser de media? ¿Qué debo hacer con la velocidad? Disminuir la velocidad. Perdón, aumentar, no disminuir, para que baje el diámetro. En vez de 1, capaz le hubiera puesto 1,2 o 1,5. Si me hubiese estado saliendo 3/4, ya me va a salir media. Ahora, aquí sí. Tramo 4,5. Veamos el tramo 4,5. Aquí está ya este, miren. Aquí estoy recorriendo con el este. Lo voy a hacer incluso una marquita. Aquí. Aquí. Este tramito. Ya tiene incidencia de este y de este. Eso vamos a explicar aquí. Tramo de tránsito. Se deberá dimensionar con la suma de los caudales de la D y el inodoro, método anterior o probabilístico. Pero ahora se dimensiona solamente con el caudal del artefacto sanitario mayor que incluye al tramo. En este caso, el inodoro, ya que el uso es individual de cada artefacto y no simultáneo. Bien lógico, ¿no ve? Lógico. ¿No ve? Lógico. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el inodoro y no este otro? Ya sabemos que la ducha tiene menor caudal que el inodoro. Porque cuando utilizas la ducha, te va a sobrar agua todavía porque has dimensionado con un caudal mayor. En cambio, cuando utilizas el inodoro, 100% su caudal. Si hubieses dimensionado con la ducha, con el caudal de la ducha, te faltaría agua para utilizar en el inodoro, o viceversa. Ahora, antes se utilizaba con la suma de los dos. Eso era muy hipotético, porque era como estarías utilizando todos los artefactos al mismo tiempo. No era así. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. El inodoro y ducha, cuadro 2. Entonces, el caudal del inodoro, si ustedes se fijan, es ese. En este caso son iguales ambos, dice. Entonces, mejor elegimos cualquiera de ellos, no la suma. Ahí está la velocidad. Seguimos con 1, ahí, y vamos calculando. Media pulgada. ¿Ya ven? Ojo, recordamos que estamos hablando de esta trama, de esta ducha. Y aquí está el inodoro, miren. Aquí. ¿Ya ven? Aquí está la ducha. Esta. Evidentemente los dos tienen 0,15 litros por segundo. Ya. De ahí tengo que ir sacando, ¿no? Entonces, he hecho, bueno, si hubiese sido la ducha un caudal menor, ¿no? Entonces utilizaría el caudal del otro lado, ¿no? ¿Ya? Tramo 3,5, lavatorio o lavamanos. Ahí está siempre. Claro, y aquí hay un solo. Es el agua que va a ir de 3 a 5, de 5 a 3,
va a ser lo que va a alimentar al lavamanos. Entonces busco ahí no hay mayor, es el mismo lavamanos. Su caudal es este, dividido entre 1000 es este. Sigo con la misma velocidad, llegado el momento lo cambiaré, como ya hemos dicho. La fórmula, me sale esto, 3/8, muy pequeño. Y ahí me fijo, a ver, para el lavamanos, ¿cuál es su diámetro según el fabricante? Media pulgada. Yo he llegado a 3/8. Entonces, ¿qué hago? Lo debo hacer, ¿no? Aumentamos el diámetro de este tramo, disminuyendo, y a ver la velocidad. Ya no lo ponemos 1 metro por segundo, sino 0,5. No variamos nada más. Todo igualito. Y ahora sí me sale media pulgada. ¿Lo ven? ¿Listo? Tramo 5,3 es un tramo de tránsito. Bien, sí, sí. O intermedio. De aquí hasta aquí. Ustedes tienen que pensar, viniendo de atrás, que ese tramo tiene que llevar agua para lavamanos, para el inodoro y para la ducha. ¿No ve? Pero como es un solo ambiente, todo esto está en un solo cuarto, un solo ambiente, que es un baño. Entonces no voy a sumar los tres, sino el mayor de los tres. A ver. ¿Ya ve? Antes se utilizaba con la suma de los caudales totales. En este caso va a ser de los tres. Antes, todavía el método probabilístico lo utiliza, pero lo afecta por un factor K. Ahora se dimensiona solamente con el caudal mayor. En este caso, el inodoro. De esos tres, de la ducha, el lavamanos y el inodoro es mayor. Ya, listo. Con eso, ahí está. Y ya sigo con 1 metro por segundo. Me sale media pulgada. Para el inodoro, ¿cuál es su conexión? Aunque yo sé, pero estoy haciendo un cálculo. Media pulgada. Bien. ¿Lo ven? Ya estamos ahí. Tramo 3,5. Lavatorio, lavamanos, cuadro 2. Ese es del bastón, punto de entrega, ¿no? No. Tramo 3,5. No, ese estamos hablando, ¿no? Del trato mayor. Ya. Tramo 5,13. Tramo de tránsito. A ver. Fíjense, este tramo 5,13. Hasta aquí. Hasta aquí. A ver. ¿Dónde está? Este es el 5 y este es el 13. Es este tramo. Ese estamos hablando, ¿no? Ya hemos hablado básicamente. Listo. Ramal del baño privado de planta alta. Este. ¿Ya? Ramal del baño privado de planta alta. Ya. ¿Cuál es ese? Tramo 6,10, tramo 7,10. Este otro ramal. Fíjense ahora, y antes de salirme de largo, como estoy calculando, digamos, tengo que ir aquí. Aquí. A ver. Aquí. Este cálculo. Este tramo. Y antes de seguir adelante, porque ya he llegado de aquí hasta el 13, ahora tengo que llegar todos estos ramalitos hasta aquí. Una vez que he llegado aquí, este ramal, y ya he llegado ahí, de este otro ramal, el nuevo ramal, el 13,19, se va a sumar con el caudal mayor que traiga este, y este no. Se va a sumar con la suma de los dos valores de abundancia, porque hemos dicho que son ambientes diferentes. ¿Ya? Ese está explicando aquí. A ver. Cuando ya venga al 13,15. Ahora estamos yendo aquí. Mire, hemos saltado de aquí, hemos terminado aquí, hemos llegado aquí. Ahora saltamos a este. 5. ¿Cuál es la ducha con ese caudal? El 7,10, ¿cuál es el caudal? El inodoro. Pero el 10 al 11, de aquí a aquí, le haré con el caudal mayor, ya sea de la ducha o el inodoro.
¿No ve? El 811, este tramito, va a ser nomás con el caudal que tiene ahí. Chipado, ¿no? Parece que es el bidet. ¿Ya? El 1112 va a ser con el caudal mayor del 811, del 710 y del 610. ¿Ya? ¿Está bien? Ahí está. Ahí está la explicación. 610, ahí está. El 610 hay un solo, es este, porque hay una sola ducha, es un bastón. La velocidad de puesto esto, después la puedo modificar, como hemos visto. Me sale media pulgada. Tramo 710, bidet o bidet. Ahí está su caudal, ahí está el 710. ¿Ya ve? De aquí a aquí. ¿Ya ve? 710. Ya somos pasado, vamos a hacer otro video. Perdón. ¿Dónde estamos? Para no despistarnos, ¿no?